En esta tercera parte te voy a contar el quilombo que se armó con la comunidad científica, cuando Crookes dijo que todo era cierto. Además, vamos a ver distintas teorías que podrían explicar cómo Florence pudo haber hecho un engaño. Capítulo 7. El veredicto de William Crookes y el ataque de la comunidad científica. William, en varios artículos, le reconoce a Florence todas las fuerzas que gastó en hacer estas sesiones, para que él experimente. También dice que ella es una persona sincera, que aceptó someterse a todos los experimentos propuestos, y que nunca vio en ella ningún deseo de engañarlo. Afirma que no cree que un adolescente pudiera llevar a cabo un engaño tan grande y durante tanto tiempo. Y encima esté tan confiada en el engaño que esté dispuesta a someterse a todos los experimentos que le pidió y en lugares en los que él tenía absoluto control. Según él, Florence aguantó las investigaciones más minuciosas. Se dejó inspeccionar durante todo el tiempo, ya sea antes o después de cada sesión. Pero sobre todo William destaca que Florence tuvo más éxito en las manifestaciones en la casa de él que en la casa de la familia Cook. Al principio, la opinión general pensó que el hecho que William Crookes se metiera de lleno a investigar este fenómeno era la oportunidad perfecta para que se comprobara que los médiums y los espíritus eran un engaño, y no otra cosa que creencias absurdas que los espiritistas pretendían presentar como la verdad. Pero en el momento en que salió William Crookes a decir todo es cierto, la comunidad científica no solo se enojó, prácticamente se le tiraron a la yugular. Cuando Crookes afirmó que los médiums podían producir fenómenos paranormales genuinos y comunicarse con espíritus, varios psicólogos describieron a William como un crédulo, ya que respaldaba a los médiums fraudulentos como genuinos. El antropólogo Edward Clodd, un reconocido escéptico, señaló que Crookes tenía mala vista, lo que puede haber explicado su creencia en fenómenos espiritistas, y citó a William Ramsay. Pero antes de contarte lo que dijo este hombre, te hago un mini resumen de quién es. Este hombre fue un químico escocés que descubrió los gases nobles y recibió el Premio Nobel de Química en 1904. Un hombre tan respetado como Crookes, o incluso más que él, y este declaró: Crookes es tan miope que, a pesar de su honestidad incuestionable, no se puede confiar en lo que te dice que ha visto. Según investigaciones, se descubrió que Crookes sí era miope, pero no usó anteojos hasta la década de 1890. Hasta entonces puede haber usado un monóculo o una lupa de bolsillo cuando fuera necesario. Teniendo en cuenta esto y las limitaciones que implicarían una investigación seria, la credibilidad de William baja un poco. También en una serie de experimentos realizados en Londres, en la casa de Crookes, en febrero de 1875, la medium Anna Eva Fay logró engañar a Crookes haciéndole creer que tenía poderes psíquicos genuinos. Fay utilizó trucos de magia para lograr sus hazañas de mediumnidad. En 1913, confesó que había engañado a Crookes y a otros científicos, y fue investigada por nada más y nada menos que el mago Houdini, a quien después de su retiro en 1924 le confesó el fraude y reveló los trucos que había utilizado. También el físico Victor Stenger describió que los experimentos estaban mal controlados y su deseo de creer lo cegó ante los engaños de los supuestos psíquicos. En 1916, William Hope engañó a Crookes con una fotografía falsa de su esposa, tomada por un espiritista. Luego se reveló que había señales obvias de doble exposición y que la imagen había sido copiada de una fotografía de aniversario del casamiento. Pero Crookes era un espiritista convencido y afirmó que era evidencia genuina de la fotografía espiritual. El fisiólogo Gordon Stein sospechaba que Crookes estaba demasiado avergonzado para admitir que había sido engañado por la medium, o que había conspirado con ella para obtener favores sexuales. Y ya la credibilidad de Crookes cae mucho si tenemos en cuenta que se unió a la Sociedad para la Investigación Psíquica, convirtiéndose en su presidente en la década de 1890. También se unió a la Sociedad Teosofísica y al Ghost Club, del cual fue presidente de 1907 a 1912. En 1890 fue iniciado en la Orden Hermética de la Aurora Dorada. Esta última fue una sociedad secreta dedicada al estudio y la práctica del ocultismo, el hermetismo y la metafísica, entre finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, y es conocida como una orden mágica. En 1880, otra de las materializaciones de Florence fue interrumpida por uno de los testigos, George Sidwell, quien tomó la figura espiritual y reveló que la medium no estaba en la silla. Florence más tarde afirmó que empezó a fingir porque nunca pudo volver a materializar un ente tan espectacular como lo fue Katie King, pero que todo lo que había pasado durante las materializaciones de Katie fue real. En 1904, Florence muere y William le escribe una carta de condolencias a la familia, en la que también reafirma nuevamente su creencia en el espiritismo. Capítulo 8. Controversias.
Controversias alrededor de este caso hay varias, pero las que me parecen más interesantes son las que te voy a contar ahora. La primera gran controversia es el origen de Katie. Resulta que los espiritistas creían que Katie King era la hija de John King, un espíritu de control que apareció en muchas sesiones de espiritistas en las que participaban espíritus materializados. Dato importante, un espíritu de control es un espíritu poderoso y comunicativo que organiza la aparición de otros espíritus durante esa sesión. Ahora, esto se sigue complicando, porque John King afirmaba ser el espíritu de Henry Morgan. Sí, el famoso pirata que aterrorizó el Caribe a fines del siglo XVII y fue autorizado por Inglaterra para atacar barcos y puertos españoles en las Indias Occidentales. Pero si vos crees que esto era complicado, siempre se puede complicar más. Katie, o el espíritu de Annie Owen Morgan, la hija del pirata, aparentemente había muerto joven, alrededor de los 22 o 23 años, después de ser ejecutada como castigo por una serie de crímenes que incluían el asesinato. Ella afirmó que había regresado para convencer al mundo de la verdad del espiritismo en un intento de expiar sus pecados terrenales. Sin embargo, nuevamente se complica todo, porque Frank Hearn, el médium que entrenó o sirvió de guía para Florence, estaba asociado con el espíritu de John King y era el que lo materializaba, pero fue descubierto como un fraude en 1875, justo en el momento que Florence estaba en su mejor etapa como médium, donde Katie King tuvo las mejores apariciones. Pero que tu mentor sea un fraude no necesariamente significa que vos también lo seas. Así que Florence no fue tan afectada por este escándalo. Otra gran controversia ocurrió en diciembre de 1873. En Hackney, el abogado William Bolkman asistió a una sesión espiritista organizada por Florence, durante la cual Katie King se materializó y, como era costumbre, tomó las manos de los participantes. Bolkman sospechaba de la similitud entre la medium y el espíritu y pensaba que Katie era Florence disfrazada, así que su mejor idea fue agarrar de las manos y de la cintura a Katie, sacudiéndola mientras la acusaba de ser la medium disfrazada. Otros participantes lo detuvieron y lograron que soltara a Katie, y esta última volvió a la cabina, de la cual luego salió Florence algunos minutos después. Bolkman publicó su opinión de que el espíritu era un engaño realizado por Florence, pero los defensores de ella, que en este momento prácticamente eran un fandom, denunciaron a Bolkman con el argumento de que había roto el acuerdo de cualquier sesión espiritista, de no perturbar a la entidad, negando así su credibilidad. Y no solo eso, también lo cancelaron, porque descubrieron que Bolkman era socio de otra medium, conocida como la señora Copy. Dijeron que Bolkman fue enviado por Copy para denigrar a su competencia, que era Florence. En cuanto al tema del parecido entre medium y espíritu, argumentaron que dado que los espíritus tomaban prestada energía y materia de su medium, tenía sentido que Katie se pareciera a Florence. A pesar de la defensa que hicieron los más fanáticos, Florence y sus seguidores se sintieron bastante mal. Con las acusaciones, además se sumó la crítica de los periódicos, que marcaban este incidente como una revelación. En este momento fue cuando Florence recurrió a William Crookes para que haga los experimentos necesarios para corroborar que ella decía la verdad. Otro gran problema ocurrió luego de que Crookes dé como real a la materialización de Katie King. Fue que se empezaron a correr rumores de un romance entre Florence y Crookes. Sin embargo, esto no está muy comprobado y son rumores sostenidos en poca evidencia, aunque, si alguien me pregunta a mí, si se leen las declaraciones de Crookes, más que estar enamorado o tener una relación con Florence, parece que estaba enamorado de Katie. Te dejo el siguiente relato que hizo William refiriéndose a Katie y vos me dejás tus opiniones en los comentarios. Ella creaba una atmósfera de vida a su alrededor, incluso sus ojos parecían volver el aire más brillante. Eran tan suaves, tan bellos y estaban tan plenos de todo lo que uno pueda imaginar de los cielos. Su presencia subyugaba tanto que no habría parecido idolatría el arrodillarse ante ella. La fotografía tiene poca fuerza para describir la belleza perfecta del rostro de Katie, al igual que las palabras también carecen de ella para describir el carisma de sus modales. Katie me había permitido cortar un bucle que tengo ahora ante mis ojos, de sus trenzas lujuriosas y que había seguido con mis propios dedos hasta su raíz en la cabeza para asegurarme que salían de allí. Otro gran testimonio, que difiere bastante de los relatos hasta ahora, es el de MJ Mott Jones. Este relato fue publicado en forma de carta en el Medium. El testigo nos habla de sesiones diferentes de las que ya se han descrito. Él habla de la poca seriedad con la que eran llevadas a cabo las sesiones, ya que era más un show donde había oleada de extranjeros desesperados por ver el fenómeno. También se relata que en la sesión que él estuvo presente, Florence no fue atada a ninguna silla y nadie se ocupó de la cortina donde aparecía Katie.
Además, el conductor de la sesión estaba tranquilamente sentado, y cada vez que Katie aparecía, él se inclinaba muy cerca, molestándola, incluso en sus movimientos, de manera que en varias ocasiones Katie se vio obligada a empujarlo con la mano. Pero esto era como si estuvieran jugando. También menciona que el lugar estaba tan lleno de personas que durante toda la sesión Katie solo se mostró en la apertura de la cortina y no caminó entre los presentes. Esta última se ocupó principalmente de compartir ramos de flores que repartió con cada uno de los visitantes. Y también destaca el gran parecido que había entre el espíritu y sus medium. Su tez era parecida, la manera de actuar era la misma y el tono de su voz era muy parecido cuando detrás de la cortina el espíritu cantaba junto a los presentes. Capítulo 9. Teorías y mi opinión. Existen varias teorías acerca de cómo Florence Cook podría haber engañado a las personas durante las materializaciones de Katie King. Te voy a mencionar las más importantes y por qué las voy descartando. Además, te voy a contar mi propia teoría de cómo creo que podría haber engañado a todos, si es que elegimos no creer en Florence. La primera teoría es la de disfraz y actuación. Una de las teorías más comunes es que Florence se disfrazaba como Katie y esto se basa en las similitudes físicas entre ambas, lo que lleva a muchos a sospechar de que Florence simplemente se vestía con vestidos blancos y actuaba como el espíritu. Pero esta teoría se cae cuando en los múltiples testimonios los espectadores cuentan que las vieron a las dos a la vez. Además de que si bien había similitudes, William remarcó muchas veces que tenían varias diferencias, desde el tono de piel hasta cicatrices distintas. Otra teoría es la complicidad de los asistentes. Se ha sugerido que algunos de los asistentes a las sesiones podrían haber sido cómplices de Florence, ayudándola a crear la ilusión de la materialización. Esto incluiría manipular la iluminación y las condiciones de la sala para hacer más difícil detectar el engaño. Si bien esta teoría podría ser bastante válida, su peso disminuye mucho si tenemos en cuenta las múltiples personas que vieron y hasta llegaron a tocar la materialización de Katie King, porque yo solo te mencioné algunos relatos, pero hay muchos más. También se afirma que Crocs tomó varias fotografías de Katie King y se argumenta que estas fotos podrían haber sido manipuladas o que las condiciones en las que se tomaron no eran lo suficientemente rigurosas para descartar un fraude. Esta teoría es interesante, pero todavía quedan muchos testimonios de personas que vieron a la medium y al espíritu al mismo tiempo, además del experimento que se hizo con electricidad en el que se comprobó que Florence no se movía dentro de la cabina. Una teoría bastante interesante es la de hipnosis y sugestión, ya que algunos investigadores sugieren que Florence podría haber utilizado técnicas de hipnosis o sugestión para influir en la percepción de los asistentes, haciéndoles creer que estaban viendo algo sobrenatural cuando en realidad no era así. Esta teoría podría explicar muchas preguntas, pero dejaría a Florence en un lugar mucho más interesante, ya que no sería capaz de materializar un espíritu, pero sí de hipnotizar a tantas personas a la vez y jugarles con la mente. Me parece una afirmación que tiene muchas fallas. Después hay dos teorías que las podremos incluir en una, que es manipulación de la iluminación y preparación de la sala. Las sesiones espiritistas a menudo se llevaban a cabo en condiciones de poca luz, lo que facilitaba la creación de ilusiones ópticas. Se dice que Florence podía haber aprovechado esto para hacer que las apariciones parecieran más reales de lo que eran, pero William relata que varias veces iluminó a Katie bien de cerca, y esta se dejó. En cuanto a la preparación de la sala, se dice que Florence podría haber preparado la sala de antemano con mecanismos ocultos o dispositivos que ayudaran a crear efectos especiales, como sonidos o movimientos inesperados. Y esta teoría se cae si tenemos en cuenta que William realizó las sesiones en su casa, lugar en el que él tenía absoluto control, haciendo imposible que Florence modificara de alguna forma la cabina. Además de que él mismo relata que ella nunca estaba sola en la casa. Y la última teoría, que es la más interesante para mí, es el uso de un doble. Existe la teoría de que Florence podría haber contado con la ayuda de una cómplice que se hacía pasar por Katie King mientras ella permanecía en trance o escondida. Esto habría permitido que ambas figuras aparecieran simultáneamente, y esto es interesante, y para mí lo más factible. Sin embargo, me gustaría añadir una opinión propia. Durante toda esta historia, repetidamente te mencioné que Florence y Katie eran muy similares, pero a la vez tenían algunas diferencias, como estatura, peso, forma de la cara, etc. Y la mayoría de teorías y documentación sobre este caso, en muy pocas se menciona el hecho de que Florence tenía una hermana, así que si este dato es real, la teoría que a mí me parece más factible es que Florence utilizaba a su hermana para que finja ser Katie King. Además, la mayoría de los experimentos se basaron en comprobar que Florence y Katie eran dos seres distintos, no en comprobar si Katie era un ser vivo o no. Además, múltiples veces la describieron como una mujer de carne y hueso. Y teniendo en cuenta que Crocs después se metió de lleno en el mundo del espiritismo, se abren tres posibilidades. 1. Crocs fue hasta el final con el engaño. 2. Lo engañaron tan bien que empezó a creer. O 3. Todo lo que vio fue real.
Si tuviera que hacer una teoría lo suficientemente flashera como todo en este caso, sería que Florence utilizó a su hermana para hacer el papel de Katie King. Cuando Crooks se dio cuenta que esto era solo un engaño, se abrieron dos posibilidades. O ya estaba demasiado metido en el tema y su reputación estaba en juego como para aceptar que fue engañado, o había iniciado un romance con Katie King, o mejor dicho, su actriz. Pero lo interesante de esta historia es esto, que para desmentirla tenés que crear una historia casi tan rebuscada como el caso en sí mismo. Si fue una historia real o un fraude, creo que nunca lo vamos a poder saber. Sin embargo, la historia de Florence Cook, Katie King y William Crooks es más que interesante, y es de esas historias que desafían a la ciencia, porque más allá de si le creemos a Crooks o no, él experimentó y buscó pruebas para intentar descubrir la verdad de esta historia. Por eso, creo que no hay mejor forma de terminar este archivo que con una frase que invita a la reflexión. La ciencia y el misterio a menudo caminan de la mano, pero es la evidencia la que debe guiar nuestros pasos.